29 de julio de 2016. El día comenzó como cualquier otro para Gabriela y su hermana menor, Zunilda. Esa tarde, tenían planes sencillos: ir al café internet del barrio para hacer tareas escolares. En casa no había conexión, así que ese pequeño ritual se había vuelto parte de su rutina diaria. Era su única ventana al mundo, su única forma de mantenerse al día con la escuela. Alrededor de las 6 de la tarde, las dos hermanas salieron de casa como siempre. Nada parecía fuera de lo normal. Pero, a tan solo unas cuadras, Gabriela se detuvo. Cambió de parecer. Le dijo a Zunilda que no la acompañaría esa vez, que se vería con su novio. Sorpresiva, pero no alarmante. Gabriela ya había salido sola otras veces. Le aseguró a su hermana que regresaría pronto, y se alejó, tomando el camino opuesto. Esa fue la última vez que Zunilda la vio con vida. Zunilda llegó sola al café internet. Más tarde, al volver a casa, notó algo extraño. Gabriela no había regresado. Al principio, nadie se preocupó demasiado. Después de todo, era verano, y los adolescentes suelen quedarse fuera hasta tarde. Pero con el paso de las horas, la inquietud creció. Su madre, Liliana, intentó llamarla. No hubo respuesta. Mandó mensajes por WhatsApp. Al principio no se leían. Luego, de pronto, aparecieron como vistos. Pero nadie contestaba. Alguien los estaba leyendo. Pero ese alguien no respondía. El verdadero pánico llegó cuando alguien tocó a la puerta. Un joven, el mismo que todos creían que era el novio de Gabriela. Tenía una pregunta inquietante. ¿Saben dónde está Gabriela? Todos quedaron en shock. Pensaban que estaba con él, pero su expresión no parecía fingida. Su confusión era real. No tenía idea de dónde podría estar. Fue ahí cuando todo cambió. Hasta ese momento, la familia asumía que Gabriela simplemente se había retrasado. Pero si su supuesto novio no la había visto esa noche, tal vez nunca llegó a encontrarse con él. La alarma se encendió. Zunilda intentó recordar por dónde se había ido Gabriela. Dijo que la vio doblar hacia una calle en la que alguna vez vivió un pariente, en una pensión cercana. Un detalle que en su momento no parecía importante. Pero al amanecer del día siguiente, la realidad era innegable. Gabriela había desaparecido. Su teléfono seguía encendido, pero nadie contestaba las llamadas. La tensión se apoderó del hogar. Llamaron a familiares, amigos, incluso al padre de Gabriela. Nadie sabía nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Entonces, tomaron acción. Liliana fue a la policía. Se abrió un expediente por persona desaparecida. Las calles se llenaron de volantes. Vecinos, amigos e incluso desconocidos se sumaron a la búsqueda. Pero nadie había visto a Gabriela después de aquel cruce, cuando se despidió de su hermana. Gabriela Baroe nació en 1998 en Argentina. Hija de padres bolivianos, creció bajo circunstancias difíciles. Sus padres se separaron cuando ella tenía apenas 6 años. Desde entonces, vivió con su madre, Liliana Cham. Con el tiempo, comenzó a llamar papá a César García, su padrastro. En esa misma casa vivían también Zunilda y otros familiares por parte de Liliana. El ambiente en casa era tenso. A pesar de los esfuerzos por mantener una apariencia de estabilidad, la realidad era otra. Las discusiones eran frecuentes. Gabriela, en particular, mantenía una relación muy conflictiva con su abuela. Sus peleas iban más allá de los típicos roces familiares. Se trataba de un vínculo marcado por la incomprensión y el desgaste emocional. Gabriela, como cualquier adolescente, tenía sus propias batallas internas. Pero en un hogar sin privacidad ni espacios propios, todo se intensificaba. No había un lugar tranquilo para estudiar, ni un rincón para descansar. Su mayor anhelo era irse a vivir con su padre biológico, pero él tenía otra familia y sus propias cargas emocionales. Tampoco mantenía una relación constante con ella. Ese sueño, simplemente, nunca se cumplió. En un momento dado, el ambiente se volvió insoportable. Gabriela tomó una decisión. Junto con Zunilda, dejó la casa. Buscaron refugio en casa de Marisol, una tía por parte de su padre. No fue un escape planeado. No había un plan a futuro, pero sí fue un grito silencioso. Una señal de que algo estaba muy mal. Se quedaron allí alrededor de una semana. La vida con Marisol era más tranquila, con una supervisión menos estricta. Pero esa breve tregua no resolvió nada. Al regresar a casa de su madre, todo volvió a ser como antes. Presión
discusiones y estrés. A pesar de su carácter reservado, Gabriela mostraba signos de madurez e independencia. No era escandalosa, vestía de forma sencilla, no buscaba llamar la atención. Y aunque era callada, no le faltaban sueños ni ambiciones. Gabriela soñaba con un futuro distinto, un futuro donde pudiera vivir bajo sus propias reglas, sin depender de nadie. Pero la realidad era otra. En casa no había computadora, ni internet confiable. Hasta las tareas más básicas, como hacer la tarea escolar, se volvían una odisea que requería caminar hasta el ciber más cercano. Y eso, una y otra vez, generaba discusiones y tensión. A las limitaciones materiales se sumaba algo más profundo, una constante sensación de distancia emocional. Gabriela no se sentía escuchada. Sus palabras pasaban desapercibidas, sus necesidades, ignoradas. Incluso entre sus propios familiares, no se sentía parte de algo. Era como si siempre estuviera fuera de lugar. Con su madre, Liliana, no había una pelea abierta, pero Liliana, abrumada por la carga diaria, no veía las señales. No notaba el dolor silencioso que su hija arrastraba. La relación con su padrastro, César, tampoco ofrecía consuelo. Aunque cumplía con lo básico, jamás se construyó un vínculo real. Gabriela se sentía sola, completamente sola. Esa soledad se volvió parte de su día a día. Su vida parecía una jaula invisible. No había contención emocional. No había recursos. No había espacio para crecer. La independencia, para Gabriela, dejó de ser un simple deseo juvenil. Se convirtió en una urgencia, en una necesidad vital. Con el tiempo, esa necesidad empezó a definir sus decisiones, su forma de actuar. Y fue justo en ese contexto vulnerable, pero contenido bajo una fachada tranquila, que algo comenzó a cambiar. Una cadena de hechos empezó a desarrollarse, hechos que terminarían en una tragedia impensable. Néstor Quintana nació en 1986. Estaba casado con Elizabeth Cham, la tía materna de Gabriela. Por tanto, era parte de la familia. Vivía en la misma casa. Compartía el día a día con Gabriela y el resto de los parientes. Hasta ese momento, nadie tenía nada malo que decir de él. Era percibido como alguien tranquilo, formal, sin sobresaltos. Tenía un trabajo respetado. Pertenecía a la Prefectura Naval Argentina, una fuerza de seguridad federal. No se metía en problemas, ayudaba con los quehaceres y asistía a las reuniones familiares como un miembro más. Su presencia era discreta, pasaba desapercibido. Pero, con el tiempo, comenzaron a surgir pequeños momentos, detalles que en su momento parecían insignificantes. Un comentario extraño, una situación incómoda. Nada lo suficientemente concreto como para generar alarma, pero sí lo bastante incómodo como para dejar una sombra de duda. Cuando su matrimonio con Elizabeth terminó, Néstor se mudó. Se fue a vivir a una pensión económica, no muy lejos del barrio donde aún residía la familia. Para todos, fue una transición lógica, el paso siguiente después de una separación. Pero ese cambio marcó un antes y un después. Fue el inicio de una etapa inquietante, una transformación sutil, pero peligrosa. Aunque ya no vivía bajo el mismo techo, Néstor no cortó sus vínculos con la familia. Mantuvo contacto, especialmente con Gabriela. Y, poco a poco, testigos comenzaron a notar algo perturbador. Pasaban demasiado tiempo a solas. Estos encuentros no ocurrían en casa, sucedían en espacios neutros. Un vecino los vio una vez en un autobús. Gabriela estaba sentada en sus piernas. Él acariciaba su cabello. Aquella imagen lo incomodó, pero no dijo nada. Admitió después que tuvo miedo. No quería causar conflictos familiares. Prefirió guardar silencio. Otros vecinos reportaron lo mismo. Vieron a Gabriela cerca de la pensión donde vivía Néstor. A veces entraba, se quedaba un par de horas y salía sin hacer ruido. Nadie levantó sospechas. Después de todo, él había sido parte de la familia. Ese lazo bastó para que las alarmas no sonaran. Gabriela nunca mencionó esas visitas, y no había razones visibles para desconfiar. Legalmente, Néstor no tenía ninguna responsabilidad sobre ella. No era su tutor, no tenía autoridad alguna, pero seguía presente, y sus acciones se veían como decisiones personales, no como algo que debía vigilarse. La familia tampoco preguntaba demasiado. Creían que Gabriela salía con amigas o hacía mandados. No la seguían de cerca. No tenían por qué hacerlo, o eso pensaban. Con el tiempo,
Se supo la verdad. Muchos de esos encuentros ocurrían en la pensión. Néstor había alquilado un pequeño cuarto, y allí, con frecuencia, recibía a Gabriela. Las visitas eran discretas. Gabriela llegaba sola y se iba en silencio. Lo que alguna vez pudo parecer un simple vínculo familiar, lentamente comenzó a transformarse en algo que ya no podía justificarse con la cercanía entre parientes. Pero en ese momento, ningún adulto se dio cuenta de hasta qué punto había evolucionado esa relación. Incluso después de la separación entre Néstor y Elizabeth, Gabriela seguía buscándolo, seguía visitándolo. Nunca hablaba sobre lo que ocurría durante esos encuentros. Nunca dio detalles. Solo después de su desaparición comenzaría a emerger la verdad. Fragmentos que antes habían pasado desapercibidos ahora cobraban un nuevo significado. A simple vista, no había razones para sospechar que Gabriela ocultaba algo. No mostraba ansiedad. No discutía con su familia. Pero con el tiempo, se revelaría una verdad perturbadora. Lo que vivía con Néstor no era algo que pudiera compartirse abiertamente. Según las investigaciones, todo comenzó cuando Gabriela tenía apenas 13 años. Néstor ya era un adulto. Trabajaba para una agencia federal de seguridad. Y, en ese entonces, seguía casado con la tía materna de Gabriela. La gravedad de la situación era evidente. Él no era un extraño. Era un adulto de confianza. Alguien respetado dentro del entorno familiar. Nadie habría imaginado lo que realmente estaba sucediendo. Las primeras piezas de esta historia empezaron a encajar cuando se abrió la investigación. Amistades que antes no habían prestado mucha atención a la vida privada de Gabriela comenzaron a hablar. Varios confesaron que, desde hace años, algo les parecía extraño entre ella y Néstor. Algunos recordaron haberlo visto merodeando por su escuela. A veces, le ofrecía llevarla en coche. Otras veces, simplemente aparecía sin razón aparente. Lo que antes parecía preocupación, ahora se veía como obsesión. Su actitud no era la de un familiar protector. Era la de alguien que necesitaba saber cada movimiento, cada conversación, cada amistad. Gabriela intentaba mantener una vida normal. Salir con amigos, reír, distraerse. Pero la presencia constante de Néstor limitaba su libertad. Quienes la conocían sabían que él la llamaba de forma insistente. A veces, una y otra vez, si no respondía de inmediato. Esa urgencia por tenerla localizada todo el tiempo fue una de las primeras señales de alarma. Mensajes que más tarde se usarían como evidencia confirmaban lo peor. Néstor le reclamaba distancia, le exigía explicaciones, le pedía que justificara su tiempo cuando no estaba con él. No eran hechos aislados, era un patrón. Un ciclo de control y manipulación. Compañeros de clase recordaron momentos en los que Gabriela evitaba ir a reuniones o salidas si él no la aprobaba. Para muchos, parecía simplemente una chica con reglas estrictas en casa. Pero la verdad era mucho más oscura. Vivía bajo la presión de un hombre adulto que había invadido cada rincón de su vida. Una amiga cercana recordaría después que Gabriela, en voz baja, le confesó: «Hace mucho que no me siento libre». Le pidió que no dijera nada. En ese momento, sonó como un comentario adolescente. Solo más tarde entenderían la profundidad de esas palabras. Los mensajes de voz que Néstor le enviaba revelaban una obsesión inquietante. La trataba como si fuera de su propiedad. Su tono variaba entre el ruego desesperado y el reclamo autoritario. La acusaba de mentir, de serle infiel. Le exigía pruebas constantes de fidelidad. Cuando Gabriela comenzó a acercarse a alguien de su misma edad, Néstor explotó. No soportaba la idea de verla con otro. Según los informes, la tensión entre ambos fue aumentando. Gabriela intentó alejarse, pero él redobló su control. Usó todo lo que tenía a su favor: chantaje emocional, amenazas veladas, manipulación psicológica. Por fuera, nada de esto era evidente. Néstor mantenía una imagen impecable ante la familia. Siempre calmado, siempre correcto. Nunca perdió control en público. Vivía una doble vida. El tío ejemplar a la vista de todos y el hombre controlador detrás de puertas cerradas. Fue esa doble vida la que le permitió esconder su comportamiento por tanto tiempo. Pero cuando los investigadores empezaron a unir las piezas, el patrón fue imposible de ignorar. No solo había cruzado límites personales, había construido, paso a paso, una relación de dependencia con una menor. Usó su edad, su autoridad y la confianza que la familia depositó en él como armas para dominarla. Las amigas de Gabriela, con el corazón en la mano, admitieron que sí,
que algo se sentía mal, pero nadie imaginó la magnitud de lo que ella estaba viviendo. Su silencio estaba cargado de miedo, de vergüenza y de la certeza de que nadie le creería si hablaba. Ese miedo fue lo que le dio poder a Néstor durante años. Gabriela, en medio de un hogar donde no se sentía completamente protegida, se convirtió en blanco fácil, vulnerable, silenciosa, atrapada. Entró en su vida como un familiar más y terminó convirtiéndose en una figura dominante de la que Gabriela no podía escapar. Esa dinámica, silenciosa pero aplastante, fue el cimiento sobre el cual se construyó una tragedia que, lentamente, se acercaba. Cuando Gabriela desapareció, la policía activó el protocolo. Comenzaron los primeros interrogatorios. Hablaron con su hermana, con su madre, con el joven con el que Gabriela salía y con conocidos del barrio. Los agentes peinaron la zona donde fue vista por última vez junto a Zunilda, buscando respuestas entre vecinos y transeúntes. Algunos testigos aseguraron haberla visto más tarde esa misma noche, caminando por la calle acompañada de un hombre. Uno en particular recordó haberlos visto dirigirse hacia la zona de la pensión. Por la hora y el lugar, los investigadores trazaron una hipótesis. Gabriela podría haber ido allí por voluntad propia. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar datos clave. Amistades de Gabriela, que hasta entonces habían callado por miedo, empezaron a hablar. Cada nuevo testimonio revelaba una verdad más inquietante. La desaparición no había sido un accidente. No parecía una fuga impulsiva, ni una huida planeada. Gabriela no se había llevado pertenencias. No le dijo a nadie que pensaba irse. No hubo despedidas. Con el nombre de Néstor Quintana ya en la mira, las autoridades decidieron interrogarlo. Al principio, él se mostró tranquilo, seguro de sí mismo. Afirmó que hacía mucho que no tenía contacto con la familia, que no sabía nada de la vida actual de Gabriela, que no tenía absolutamente nada que ver con su desaparición. Incluso mencionó su divorcio con Elizabeth como excusa para mantenerse alejado de los asuntos familiares. Sus respuestas, en apariencia, eran coherentes, pero bastaron unos días para que las contradicciones comenzaran a salir a la luz. Los testimonios de vecinos y residentes no coincidían con su versión. Varias personas afirmaron haberlo visto reunirse con Gabriela en múltiples ocasiones, especialmente cerca de la pensión. Las declaraciones de amigas que describieron un patrón de control y celos no hacían más que contradecirlo. La policía intensificó el interrogatorio. Lo llamaron de nuevo. Esta vez, su fachada comenzó a resquebrajarse. Se confundía con las fechas. Cambiaba sus versiones. Evadía preguntas directas. Hasta los más escépticos empezaron a sospechar. El punto de quiebre llegó pocos días después, cuando el caso ya ganaba fuerza. De manera inesperada, Néstor se presentó por su cuenta en la comisaría. Pidió hablar con un oficial, y esta vez no negó haber estado en contacto con Gabriela. Dijo que sabía dónde estaba. Lo que vino después fue una confesión que lo cambió todo. Según su declaración, la noche del 29 de julio se encontró con Gabriela, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Discutieron. La pelea, según él, se tornó violenta. Dijo que perdió el control y terminó con su vida por estrangulamiento manual. Indicó con exactitud el lugar donde estaba el cuerpo. Había escondido a Gabriela en su habitación, en la pensión, envuelta en sábanas y plástico. Insistió en que no lo planeó, que fue un momento de quiebre emocional. La policía fue de inmediato al lugar. En la habitación que alquilaba, hallaron el cuerpo de Gabriela. Estaba cuidadosamente envuelto en varias capas de tela y bolsas, colocado en un rincón, oculto, como si con eso pudiera borrar lo que había hecho. Los peritos forenses llegaron al sitio. Confirmaron que el cuerpo llevaba varios días allí. El estado de conservación era notable, gracias a la forma en que fue sellado. Se recolectaron todos los objetos del entorno para análisis forense. La autopsia preliminar fue clara: muerte por asfixia mecánica con las manos. No se encontraron signos de agresión sexual ni evidencias que indicaran un móvil de ese tipo. Pero entonces surgía la gran pregunta: si no fue un ataque con ese propósito, ¿qué detonó tanta violencia? Algunos investigadores plantearon una hipótesis: celos, un sentimiento de posesión enfermiza. Un hombre adulto que no pudo tolerar que una adolescente, a quien había manipulado durante años, empezara a tomar distancia. Alguien que perdió el control cuando sintió que ya no tenía poder sobre ella. Solo los exámenes psicológicos y los testimonios futuros confirmarían si esa teoría era cierta. La familia de Gabriela fue informada de la confesión por las autoridades.
El golpe fue devastador. La incredulidad absoluta. Su madre, su padrastro, sus parientes no podían entender cómo alguien que había compartido mesa con ellos era capaz de semejante atrocidad. El hombre que una vez fue considerado un tío cariñoso acababa de admitir que le había quitado la vida. Para muchos no fue solo una pérdida. Fue una traición brutal. Una fractura irreparable en la confianza que alguna vez depositaron en él. César García, padrastro de Gabriela, habló con la prensa. Dijo que no podía procesar lo sucedido, que jamás, en todos esos años, Néstor había mostrado señales de ser alguien peligroso. Para él y para todos, era un pariente más, un hombre que aparentaba ser confiable. Zunilda, la hermana de Gabriela, no hizo declaraciones públicas. Se mantuvo en estado de shock. Su madre no pudo contenerse. Rompió en llanto. El dolor por la pérdida se mezcló con algo más profundo, el horror de saber que el monstruo vivía en casa. A pesar de la confesión de Néstor, la investigación no se detuvo. Las autoridades necesitaban verificar cada parte de su testimonio y descartar que estuviera ocultando información. Su explicación, un arrebato emocional, generaba sospechas, especialmente por la forma meticulosa en la que había escondido el cuerpo. Los investigadores consideraron otra posibilidad, que intentara minimizar su responsabilidad para obtener una condena más leve. Con la confesión y el hallazgo del cuerpo de Gabriela, el caso entró en la fase formal del proceso penal. Néstor Quintana fue imputado oficialmente, pero en la primera audiencia judicial, todo cambió. De forma repentina, Néstor se retractó. Alegó que había sido presionado por la policía, que sufrió coerción psicológica y que no le informaron adecuadamente sobre sus derechos. Esta nueva versión se convirtió en el eje de su estrategia de defensa. Su abogado actuó con rapidez. Impugnó todas las pruebas derivadas de la confesión. Argumentó que el allanamiento de la pensión fue ilegal, que no hubo orden judicial válida y que los mensajes de texto, audios y testimonios no podían ser admitidos porque fueron obtenidos antes de que su cliente tuviera representación legal. El eje de su defensa era claro. Néstor, dijeron, estaba psicológicamente alterado e incapaz de comprender el peso de sus palabras. La fiscalía respondió con contundencia. El abogado principal del caso subrayó que la confesión había sido voluntaria y detallada, que la precisión con la que Néstor indicó la ubicación del cuerpo no podía ser una coincidencia. Además, se presentaron pruebas que mostraban una relación prolongada de control y manipulación psicológica, alimentada por los celos. Una de las pruebas más impactantes fue la presencia del ADN de Néstor bajo las uñas de Gabriela, prueba inequívoca de un forcejeo físico. El juicio avanzó con múltiples testimonios. Amigas de Gabriela hablaron del deterioro emocional que ella vivió en los meses previos a su desaparición. Describieron su angustia, el control obsesivo que sufría, las restricciones impuestas a su vida social y el aislamiento emocional a que fue sometida. Durante una de las sesiones, se leyeron mensajes en los que Néstor emitía amenazas. Las palabras retumbaron en la sala. El impacto en el jurado fue inmediato. La defensa intentó cambiar de rumbo. Presentaron a Néstor como un hombre emocionalmente inestable que actuó bajo un estado de crisis. Afirmaron que su relación con Gabriela era mutua, aunque informal, y que el crimen no fue premeditado. Las reacciones no se hicieron esperar. La familia de Gabriela estalló en indignación. Su padrastro, en especial, expresó su furia de forma pública. Dijo que intentar justificar al acusado era una ofensa a la memoria de Gabriela. A lo largo del juicio, Liliana, su madre, asistió a todas las audiencias. Contenida, firme, la familia se mantuvo unida. Tenían claro que esto no era un simple conflicto familiar. Fue una traición y la pérdida de una vida marcada por el control y el silencio. La fiscalía enmarcó el caso como una violación profunda a la confianza, aún más grave por el lazo familiar. Exigieron la pena máxima, prisión perpetua. Argumentaron la brutalidad del crimen, la manipulación sostenida en el tiempo, el vínculo de confianza abusado y el intento deliberado de encubrir el asesinato. Al finalizar los alegatos, el jurado se retiró a deliberar. La tensión en la sala era palpable. La familia de Gabriela esperó en silencio. Cuando el jurado regresó, el veredicto fue leído sin rodeos. Culpable. Homicidio calificado con agravantes por vínculo familiar y violencia de género. El juez no tardó en dictar sentencia. Cadena perpetua. El tribunal desestimó la supuesta coerción.
Argumentaron que el nivel de detalle en la confesión y las pruebas físicas respaldaban plenamente la culpabilidad del acusado. La manipulación psicológica prolongada solo reafirmaba la gravedad del crimen. Néstor no mostró reacción alguna. Sus abogados agacharon la cabeza. En el otro extremo de la sala, Liliana rompió en llanto. Su esposo la abrazó. No fue una victoria. Fue un cierre doloroso. La justicia había hablado, pero Gabriela ya no estaba. Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente aterrador. Un suceso que sacudió no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Si deseas apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. De verdad, eso me ayuda muchísimo. Gracias por estar aquí. Comencemos. La sobreprotección es una conducta que, aunque en apariencia nace del amor, puede transformarse en un arma peligrosa. Es cuando los padres, o figuras adultas cercanas, ejercen un control excesivo sobre la vida de alguien, intentando resguardarlo del mundo exterior en cada paso. Este comportamiento también elimina la responsabilidad personal, pues la persona protegida es constantemente excusada, incluso ante sus propios errores. El verdadero riesgo está en la pérdida de límites sanos. Cuando alguien crece sin consecuencias, comienza a creer que todo se le debe y que nunca pagará el precio de sus actos. En el año 2012, un crimen doble estremeció la pequeña y apacible comunidad de Mountain City, Tennessee. 2 jóvenes padres fueron brutalmente asesinados. 4 personas estuvieron involucradas, aunque más tarde se reveló que 3 de ellas habían sido manipuladas por alguien con un plan calculado y perverso. El caso de Yaneye Potter es una advertencia sombría de lo que puede ocurrir cuando la protección obsesiva y el control desmedido rebasan todos los límites. Lo que comenzó como un instinto protector terminó en tragedia. Yaneye Potter nació el 17 de enero de 1982 en un suburbio de Filadelfia, Pensilvania. Fue la menor de 2 hijas de Marvin y Barbara Potter. Barbara trabajaba como secretaria en una tienda minorista. Marvin, por su parte, era un exmarine. Yaneye creció al lado de su hermana mayor, Cristina, 6 años mayor que ella. Pero desde muy temprano, la relación entre ambas fue compleja y tensa. La causa principal, la forma en que sus padres criaron a cada una. Yaneye nació prematuramente, frágil y con una salud débil desde el primer día. Eso hizo que sus padres la cuidaran con una devoción extrema. Era su hija menor, su tesoro, la niña mimada a quien todo se le perdonaba mientras mantuviera una sonrisa en el rostro. En cambio, Cristina fue criada bajo otras reglas. Desde pequeña, se le asignó el papel de cuidadora, no de hermana. Ella debía atender todos los caprichos de Yaneye, sin importar si eso significaba sacrificar su propio tiempo o deseos. Conforme creció, Cristina empezó a rebelarse contra esa dinámica injusta. Quería tener espacio, independencia, vivir su propia vida. Pero cada vez que lo intentaba, era reprendida. En la casa Potter, todo giraba alrededor de Yaneye. Ella era la princesa del hogar, el centro del universo familiar. Recibía halagos constantes, privilegios excesivos, y creció creyendo que era especial, intocable. Los padres controlaban cada aspecto de su vida. No la dejaban tomar decisiones, ni aprender por sí sola. Le evitaban cualquier error, cualquier consecuencia. Yaneye fue criada en un vacío emocional, sin margen para equivocarse y crecer a partir de ello. Con el paso del tiempo, Marvin y Barbara dejaron de prestarle atención a Cristina. Se enfocaron por completo en Yaneye. Cristina se volvió invisible. Aunque se esforzaba, aunque era excelente estudiante, participaba en deportes, en danza y acumulaba logros, nada parecía importarles. Mientras tanto, Yaneye sabía que era la favorita. Desde niña ponía a prueba los límites, solo para descubrir que, para ella, no existían. Mentía con frecuencia, culpaba a su hermana de cualquier travesura o accidente, y sus padres siempre le creían. Cristina cargaba con los castigos, aunque fuera inocente. A los 10 años, Yaneye fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Esto solo intensificó el control de sus padres. La vigilancia fue total. Barbara asumió un rol dominante, y Marvin simplemente obedecía. A Yaneye no se le permitía jugar con otros niños. No podía salir sola. Nunca estaba sin supervisión. Cuando empezó la escuela, Yaneye tuvo problemas de inmediato. No prestaba atención, no se esforzaba, no mostraba interés. Pero sus padres jamás aceptaron que el problema fuera de ella. Culpaban a su salud, a los maestros, a los compañeros.
Nunca la regañaban. Le decían que las calificaciones no importaban, que no tenía nada de qué preocuparse. Yaneye nunca encajó con sus compañeros. Discutía con ellos, inventaba historias, acusaba falsamente, hacía pequeñas travesuras y siempre culpaba a alguien más. Sus padres, lejos de corregirla, iban a la escuela a diario, enfrentando maestros, exigiendo que su hija fuera tratada como si fuera superior a todos los demás, como si el mundo entero le debiera algo. Para la mayoría de las personas a su alrededor, Yaneye era simplemente insoportable, consentida hasta el extremo, difícil de tratar y propensa a los arrebatos. Incluso algunos maestros insistieron en que fuera suspendida o expulsada de colegio debido a sus constantes enfrentamientos y conflictos. Pero sus padres jamás vieron nada malo en su comportamiento. Para ellos, la culpa siempre era de los demás. Su adorada Yaneye era perfecta, inocente, incapaz de cometer un error. Mientras tanto, Cristina se graduó con honores y fue aceptada en una universidad de prestigio. Sin embargo, sus padres no mostraron ni un atisbo de orgullo. De hecho, apenas reconocían su existencia. Todo giraba en torno a su hermana menor. Así que Cristina decidió romper con esa dinámica. Consiguió un trabajo, se mudó por su cuenta y comenzó a mantenerse sola. Estaba harta de ser el chivo expiatorio y poco a poco se alejó definitivamente de la familia. Con los años, Yaneye se volvió aún más egocéntrica, dramática y difícil. Peleaba por todo, se quejaba constantemente, exigía atención. Casi nunca salía sola. Su madre la acompañaba a todos lados, siempre lista para defenderla, sin importar la situación. No temía enfrentarse a quien osara cuestionar a su hija. Los Potter no eran precisamente queridos en su vecindario. La gente los consideraba extraños, y algunos incluso sentían lástima por Yaneye, convencidos de que el control excesivo de su madre había afectado gravemente su salud emocional. Aún así, la mayoría de los vecinos prefería mantener su distancia. Nadie quería meterse en problemas. Yaneye logró terminar la preparatoria, pero con un promedio por debajo del estándar. La universidad ni siquiera fue una opción, pero a Bárbara eso no le preocupaba. Le decía que no tenía por qué estudiar ni trabajar, que ellos se harían cargo de todo, y Yaneye lo aceptó sin objeción. Su vida giraba en torno a la televisión y la computadora. Nadie le ponía límites. Ni siquiera en sus 20s, sus padres aflojaron el control. No podía salir con amigos, no podía tener citas, ni siquiera tenía permiso para conducir. No tenía amigos, carecía de habilidades sociales básicas y nunca había tomado una decisión por sí misma. No entendía lo que significaba ser responsable. Vivía ajena a las consecuencias. Bárbara y Marvin defendían su manera de criarla como un acto de amor. Decían que su salud era demasiado frágil, pero lo que en realidad hacían era eliminar toda noción de independencia en su hija. Yaneye jamás se quejó. Se le dio una vida sin obligaciones, sin rendir cuentas. Y así fue criada, protegida, elogiada, blindada ante cualquier crítica. En 2006, la familia Potter tomó la decisión de mudarse a Mountain City, un pequeño y apacible pueblo en Tennessee con poco más de 3,000 habitantes. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y donde el crimen era prácticamente inexistente. En apariencia, el sitio ideal para una vida tranquila. Compraron una casa modesta pero cómoda, en una zona residencial serena. Los vecinos se acercaron para darles la bienvenida, ofreciendo ayuda y mostrando genuino interés por conocer a la nueva familia. Al principio, todo marchaba bien. Incluso Bárbara hizo algunas amistades entre las mujeres del barrio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el comportamiento extraño de cada miembro de los Potter comenzara a llamar la atención. Yaneye, al principio, parecía educada y accesible. Pero si alguien la contradecía o le hacía una crítica, aunque fuera mínima, reaccionaba con estallidos emocionales y crisis dramáticas. Y su madre intervenía de inmediato para defenderla, sin siquiera preguntar qué había ocurrido. Siempre tomaba partido por su hija. Marvin, por su parte, se convirtió en un rostro habitual en los bares locales. Disfrutaba sentarse a tomar algo mientras contaba historias grandiosas sobre su supuesto pasado en los Marines. La mayoría de esas anécdotas eran exageradas o directamente falsas. Con el tiempo, la gente del pueblo lo entendió, pero en vez de confrontarlo, lo apodaron en broma el cuentacuentos del pueblo. Yaneye también intentó hacer amigos, pero no sabía cómo. No tenía las herramientas sociales para ello. Entonces ideó otra forma de llamar la atención, hacerse pasar por víctima.
Comenzó a contar que sufría enfermedades graves, incurables. En algún momento, incluso llegó a decir que tenía una enfermedad terminal, que le quedaba poco tiempo de vida. La gente le creyó. Sintieron compasión por ella. ¿Quién mentiría con algo así? Pero con el tiempo, los diagnósticos que mencionaba cambiaban, se contradecían. La historia no cuadraba, y muchos comenzaron a sospechar. Lo que al inicio parecía una tragedia se fue desmoronando como una farsa mal armada. A finales de los 2000, las redes sociales comenzaron a dominar el mundo. Un espacio para conectar, hacer amigos, encontrar pareja. Para Yaneye, que seguía confinada en casa, el Internet se convirtió en su única ventana al mundo. Creó múltiples perfiles y pasaba horas, días enteros en línea. Era su escape, su manera de simular una vida social que, en realidad, no tenía. Yaneye llenó sus redes sociales con una versión completamente fabricada de su vida. Publicaba datos falsos sobre sí misma, se adjudicaba logros inexistentes, fingía tener pasatiempos emocionantes y narraba una vida que no se parecía en nada a la suya. Pero hay que decirlo, era increíblemente creativa al hacerlo. Descargaba fotos de internet, de fiestas, conciertos, reuniones, y seleccionaba cuidadosamente aquellas en las que los rostros estaban cubiertos por luces de colores o por sombras. Luego les aplicaba filtros, añadía subtítulos personalizados y hacía que pareciera que ella había estado ahí. A veces incluso escribía largas publicaciones, relatando con lujo de detalle eventos completos a los que, según ella, había asistido. Daba nombres, ubicaciones, descripciones vivas. El resultado era sorprendentemente convincente. Su perfil comenzó a ganar tracción en redes sociales. Aquellos que no la conocían en la vida real se creyeron el personaje que había creado. Una joven extrovertida, con una vida llena de fiestas, viajes y amistades emocionantes. Yaneye enviaba cientos de solicitudes de amistad al día y en poco tiempo acumuló miles de seguidores. Cada publicación, cada foto, recibía decenas de me gusta y comentarios halagadores. Su ego se alimentaba a cada clic. Había construido un mundo de fantasía, uno en el que era admirada, exitosa y rodeada de personas que la adoraban. Pero con el tiempo, algo le empezó a faltar. Su historia virtual carecía de una pieza clave, una historia de amor. Sin pensarlo dos veces, Yaneye creó un segundo perfil, esta vez haciéndose pasar por un hombre. Usó la misma fórmula. Encontró fotos atractivas en internet, las modificó con filtros y empezó a publicar como si fueran suyas. Ese perfil también ganó popularidad, acumulando más de 1000 seguidores. Publicaba las mismas imágenes de fiestas que en su cuenta principal, etiquetando los mismos lugares, como si ambos, ella y su novio, estuvieran juntos en esos eventos. Desde esa cuenta falsa, Yaneye se enviaba cumplidos a sí misma, poemas románticos, mensajes emotivos, todo cuidadosamente armado para que sus seguidores lo vieran. Algunos incluso comentaban con envidia, diciendo lo afortunada que era por tener una pareja tan amorosa. Al mismo tiempo, Yaneye se unió a una comunidad local en línea, algo así como un foro de pueblo. Ahí, los habitantes de Mountain City compartían noticias, actualizaciones y comentarios sobre lo que pasaba en el vecindario. Muchos usaban apodos, aunque algunos publicaban con su nombre real. Yaneye rara vez escribía, prefería leer. No era un espacio en el que pudiera brillar o inventar popularidad, porque ahí, la mayoría de los usuarios la conocían. Sabían quién era, y sabían que algo en ella no cuadraba. Yaneye estaba por cumplir 30 años cuando finalmente hizo una amiga verdadera. Se llamaba Tracy Grimal. Originaria de Mountain City, Tracy trabajaba en una farmacia del pueblo y era conocida por ser culta, amable y accesible. Con ella, Yaneye empezó a salir al mundo poco a poco. Iban juntas al centro comercial, paseaban por el parque, tomaban café, hablaban por teléfono todos los días. Por primera vez, sus padres no se opusieron a que tuviera una amistad. Incluso dieron la bienvenida a Tracy en su hogar. Yaneye floreció en esta nueva dinámica. Sentía que por fin alguien la escuchaba. Ya no necesitaba exagerar ni manipular para sentirse el centro de atención. Tracy se interesaba genuinamente en ella. Para Yaneye, eso era nuevo y profundamente reconfortante. Con el tiempo, Tracy le presentó a su círculo de amigos y familiares. Ya no salían solo ellas dos, ahora pasaban tiempo con más personas. Entre ellos estaba el hermanastro de Tracy, Billy Payne. Joven, atractivo, carismático, inteligente.
Billy era de esas personas que naturalmente se convierten en el centro de cualquier reunión. Yaneye quedó fascinada. Por primera vez en su vida, sintió algo real, atracción romántica. Pero el interés no fue mutuo. Yaneye no sabía cómo expresar afecto de manera sana. En vez de coquetear sutilmente, exigía atención. Y cuando no la recibía, se alteraba. Su comportamiento era intenso, errático. Billy pronto notó algo extraño en ella y comenzó a alejarse. A medida que sus sentimientos crecían, Yaneye empezó a comportarse con una fijación obsesiva. Le mandaba mensajes cariñosos por redes sociales. Comenzó a presentarse en los mismos lugares donde sabía que él estaría. Pero Billy se alejaba cada vez más. 6 semanas después, Billy hizo pública su relación con otra joven, Billie Jan. La presentó como su novia ante todo el grupo. A partir de ese momento, Billy se apartó por completo del círculo social. Dedicó todo su tiempo a su nueva pareja. Y Yaneye comenzó a desmoronarse. Actuaba como si le hubieran arrebatado algo que le pertenecía. Se volvió emocionalmente inestable, errática, demandante. Como si su mundo se viniera abajo por no haber conseguido el afecto que tanto deseaba y creía merecer. Yaneye, desesperada, le rogó a Tracy que interviniera entre Billy y Billie Jan, que hiciera algo para separarlos. Pero su insistencia no solo fue inútil, sino que terminó por fracturar la única amistad verdadera que tenía. Al poco tiempo, el rumor de que Billy y Billie Jan estaban comprometidos se esparció por todo el pueblo. La gente los admiraba. Los veían como la pareja perfecta. Incluso en el foro local del pueblo, la noticia causó revuelo. Todos parecían realmente felices por ellos, menos Yaneye. Para ella, no se trataba solo de un simple rechazo. En su mente, le habían arrebatado al amor de su vida. Y ese sentimiento de pérdida pronto se transformó en rencor, y el rencor en sed de venganza. Tiempo después, logró reconciliarse con Tracy y le pidió ayuda para encontrar a alguien nuevo, alguien con quien empezar de cero. Tracy, queriendo apoyar a su amiga, le presentó a su primo, Jaime Kurd. Jaime era 7 años mayor que Yaneye y trabajaba como técnico en una empresa local. Nunca había tenido mucho éxito en el amor. Algunos lo encontraban raro, retraído. En el papel, él y Yaneye podrían haber sido compatibles, pero ella tenía otros planes. Temía que sus padres no aprobaran la relación por la diferencia de edad. Así que ideó una estrategia. Invitó a Jaime a su casa con la excusa de que necesitaba ayuda con la computadora, configuraciones, reparaciones, instalaciones. Cada vez que él iba, Yaneye lo elogiaba frente a sus padres, resaltando su inteligencia y lo indispensable que era. Una noche, Marvin y Barbara lo invitaron a cenar. Y a partir de ese momento, Jaime se volvió un visitante habitual en la casa Potter. Un mes más tarde, Yaneye le confesó a su madre que sentía algo por él. Con su bendición, la relación avanzó de inmediato. Pocos días después, ya se presentaban como pareja. Iban juntos a todos lados. Pero la verdad era otra. Yaneye no sentía nada real por Jaime. Lo utilizaba. Solo quería provocar celos en Billy. Pero el plan no funcionó. Billy no reaccionó. Ni siquiera pareció notar la presencia de Jaime. Aferrada a llamar su atención, Yaneye logró colarse a una cena familiar en casa de Tracy. Llegó tomada de la mano de Jaime, con una sonrisa forzada, como queriendo enviar un mensaje claro. Pero esa noche recibió un golpe inesperado. Durante la cena, Billy anunció que él y Billie Jan se casarían, y no solo eso, esperaban un hijo. El embarazo era reciente y no querían esperar para formalizarlo. Para Yaneye, esas palabras fueron un rayo fulminante. Su mundo se vino abajo, y en su lugar empezó a gestarse algo mucho más oscuro. Apenas unos días después, comenzaron a circular rumores en el foro local. Publicaciones anónimas acusaban a Billie Jan de tener un pasado escandaloso, de haber salido con varios hombres del pueblo, y hasta de haber sido tratada por una enfermedad grave. Decían que estaba fingiendo el embarazo para atrapar a Billy, insinuando que ni siquiera era el padre. Nada de eso era cierto. Pero en un pueblo pequeño, el chisme corre como pólvora, y alguien se aseguraba de mantener el fuego vivo, alimentando el hilo con nuevas acusaciones. En poco tiempo, Billie Jan empezó a recibir insultos directos, burlas crueles, comentarios destructivos. Pero Billy no la dejó sola. Él la apoyó en todo momento, no creyó ni una palabra de lo que se decía. Juntos intentaron defenderse. Pero en Internet, luchar contra la mentira puede ser como pelear contra una sombra. No podían ganar.
Al ver que todo empeoraba, decidieron acudir a la policía. Reportaron el acoso, confiando en que la justicia descubriría la verdad. En ese momento, no tenían idea de quién estaba detrás de todo, pero no tardarían en saberlo. Aunque el foro permitía el anonimato, los investigadores locales lograron rastrear el origen de las publicaciones. Y cuando la verdad salió a la luz, la pareja no dudó. Solicitaron una orden de restricción inmediata contra Yaneye. Le exigieron que no se acercara ni tuviera contacto alguno con ellos. Pero lo que vino después fue solo el comienzo. Acorralada, Yaneye adoptó una nueva táctica. Creó múltiples perfiles falsos en redes sociales. Desde esas cuentas, comenzó a enviarse a sí misma mensajes amenazantes. Alegaba que querían hacerle daño. Mostraba esas pruebas a sus padres, diciéndoles que temía por su vida. Les juraba que Billy y Billy Jan la querían matar. Barbara y Marvin le creyeron sin dudarlo. La familia volvió a acudir a la policía. Pero esta vez, los oficiales rastrearon los mensajes y descubrieron que venían de la propia Yaneye. Aún así, sus padres no aceptaron la evidencia. Seguían convencidos de que su hija era víctima de una conspiración. La tensión entre Yaneye y la pareja escaló a niveles insostenibles. Cada vez que alguno de los Potter se cruzaba en la calle con Billy o Billy Jan, la escena era la misma: gritos, insultos, amenazas, enfrentamientos públicos. Todas las partes involucradas presentaron denuncias. Todos pidieron órdenes de restricción. El conflicto se volvió un ciclo interminable, una guerra fría que duró casi un año. Y entonces, todo pareció calmarse. Los enfrentamientos dejaron de aparecer en el foro del pueblo. Muchos vecinos pensaron que, por fin, la tormenta había pasado, que los Potter y la joven pareja habían encontrado la manera de seguir adelante. Pero la verdad era mucho más oscura. Yaneye no se había rendido. Solo había cambiado de táctica. Ya no gritaba. Ya no se enfrentaba en público. Ahora, preparaba algo mucho más siniestro. Fue en ese periodo cuando Barbara comenzó a recibir correos electrónicos de alguien que decía ser un agente de la CIA. Firmaba como Chris. Afirmaba tener información clasificada. Según él, Billy y Billy Jan estaban planeando hacerle daño a Yaneye. Aseguraba que, aunque no existía evidencia suficiente para arrestarlos, la amenaza era real y urgente. El tal Chris no se limitó a escribirle a Barbara. También contactó a Marvin y a Jaime. Les dijo que Yaneye estaba en peligro inminente, que debían actuar antes de que fuera demasiado tarde. En cuestión de semanas, este supuesto agente secreto logró ganarse la confianza total de la familia. Yaneye, Barbara, Marvin y Jaime comenzaron a intercambiar mensajes constantemente, creyendo que estaban protegiendo la vida de su hija, de su pareja, de alguien a quien amaban. Un mes después, Chris les advirtió que la pareja ya estaba buscando a alguien que ejecutara su supuesto plan. Les mandó instrucciones precisas, paso a paso, sobre lo que tenían que hacer. La madrugada del 31 de enero de 2012, Marvin Potter y Jaime Kurd siguieron al pie de la letra las instrucciones de ese supuesto agente federal. Condujeron hasta la casa donde vivían Billy Jan y su pequeño hijo de apenas 8 meses, Tyler. La familia dormía. No sabían que el peligro ya estaba dentro. Los hombres entraron por una ventana del primer piso y se dirigieron directamente a la recámara. Marvin llevaba una pistola que había tomado de su casa. Se acercó en silencio a la cama y disparó a quemarropa. Billy murió en el acto. El estruendo despertó a Billy Jan. Confundida, aterrada, corrió al cuarto de su hijo, tratando de ponerlo a salvo. Lo tomó en brazos, pero no logró llegar a la puerta. 2 disparos la alcanzaron por la espalda. Cayó muerta en el suelo, con su bebé entre los brazos. Milagrosamente, el pequeño Tyler sobrevivió. Estaba cubierto de sangre, pero físicamente no resultó herido. Los atacantes huyeron de inmediato. Los vecinos, alarmados por los disparos, llamaron a emergencias. En cuestión de minutos, la policía llegó al lugar. Lo que encontraron dentro fue devastador. En una habitación, el cuerpo sin vida de un hombre joven con una herida de bala en la cabeza. En otra, una mujer muerta junto a su bebé ensangrentado. Las pistas no tardaron en conducir a un solo lugar, la casa de los Potter. La familia que había sostenido una guerra silenciosa con las víctimas durante años. Al principio, Marvin y Barbara lo negaron todo, pero la presión creció y terminaron confesando. Hablaron del supuesto agente de la CIA, del plan para proteger a Yaneye y de la participación directa de Jaime.
Los investigadores rastrearon la dirección IP desde donde se enviaban los correos de Chris. El resultado fue contundente. Los mensajes salían desde el interior de la casa Potter. El misterioso agente no existía. Era Yaneye. Ella había creado todo. Había engañado a sus padres, a su novio, había manipulado a quienes la amaban para que hicieran el trabajo sucio. Su defensa no convenció a nadie. Fue arrestada junto a Marvin, Barbara y Jaime. Jaime aceptó cooperar a cambio de una reducción en su condena. Dio un testimonio detallado sobre lo que ocurrió esa mañana. Afirmó que creía de verdad estar salvando a la mujer que amaba. Dijo que nunca imaginó que Chris fuera una invención. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Marvin, quien disparó el arma, recibió 2 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Barbara fue encontrada culpable de participar y encubrir el plan. Su sentencia la mantendrá tras las rejas por el resto de su vida. Y Yaneye, la mente detrás de todo, la mujer que pensó que podía manipular la realidad sin pagar las consecuencias, fue condenada a cadena perpetua. Su obsesión, su mentira, su necesidad enfermiza de atención, acabaron con 2 vidas inocentes y destruyeron para siempre la de un niño que creció sin sus padres. Todo esto, bajo la ilusión de que ella era la víctima. Gracias por haber llegado hasta el final de este caso. Tu apoyo es invaluable. Si te gustó este contenido, no olvides dar like, dejar tu comentario y compartir este video. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Nos vemos muy pronto. Hoy vamos a adentrarnos en un caso verdaderamente aterrador. Si quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. Eso me ayuda muchísimo, y de verdad te lo agradezco. Ahora sí, comencemos. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, y cuando finalmente llega, suele hacerlo en el momento menos esperado, porque no es un acto impulsivo. Es algo calculado, meticuloso, diseñado para causar el mayor dolor posible. Pero, ¿qué pasa cuando la venganza nace de algo tan bajo como el orgullo herido de un hombre controlador? ¿Un hombre incapaz de aceptar que perdió a la mujer que solía tratar como su propiedad? En muchas partes de América Latina, la violencia de género es una realidad cruel y persistente. Pero el caso de Magdalena Aguilar Romero no solo estremeció a México. Su historia recorrió los medios de comunicación del mundo entero. Magdalena era una joven llena de vida, con un futuro prometedor. Una mujer que suplicó ayuda en repetidas ocasiones. Buscó protección de su exesposo, un hombre con un historial violento y una personalidad dominante. A pesar de sus constantes llamados a auxilio, las autoridades guardaron silencio. Y las consecuencias de esa indiferencia fueron tan escalofriantes que parecen sacadas de una película de terror. Magdalena Aguilar Romero, o simplemente Magda, quien después adoptó el apellido Archinga al casarse, nació el 18 de noviembre de 1990 en Taxco de Alarcón, un antiguo pueblo minero en el estado de Guerrero, al suroeste de México. Era la menor de 3 hermanos y la única hija de María de los Ángeles Romero y Diego Aguilar. Su padre trabajaba en una de las minas de plata locales. Un trabajo extenuante, peligroso, con graves riesgos para la salud, pero que les permitía mantenerse con cierta estabilidad. María, su madre, se dedicaba por completo al hogar. Crió a sus hijos con entrega y amor, y logró que el hogar funcionara como un reloj. Gracias al ingreso fijo de Diego, la familia nunca pasó necesidad. No eran ricos, pero vivían bien. Su casa era amplia, cómoda, y sus hijos pudieron asistir a buenas escuelas. Tenían acceso a actividades deportivas, culturales, y hasta lograron comprar su primer auto a mediados de los años 90. Como la única hija, Magdalena era el corazón de la familia. Sus padres y hermanos mayores la protegían, la consentían, era su orgullo. Desde pequeña se mostró inteligente, sociable, amable y muy abierta con los demás. Se destacaba en la escuela, en deportes, en baile, y siempre estaba rodeada de amigos. Sus maestros la describían como una joven brillante, ambiciosa y con muchísimo potencial. Durante la secundaria, Magdalena desarrolló un gran interés por la biología y la anatomía. En un principio soñaba con ser cardióloga, pero ya en la preparatoria, su atención se volcó hacia la nutrición, los hábitos alimenticios y el bienestar físico. Quería dedicar su vida a ayudar a personas con problemas de salud relacionados con la alimentación. Cuando compartió sus planes con su familia, todos la apoyaron sin reservas. Era una alumna dedicada y no tuvo dificultad alguna para ingresar a una de las mejores universidades del país para estudiar nutrición.
Las materias se le daban de forma natural. Desde el principio supo que ese era su camino. Estaba decidida a convertirse en una verdadera experta. En lugar de mudarse a las residencias estudiantiles, Magdalena eligió seguir viviendo en casa. Viajaba todos los días en autobús hasta la universidad, un trayecto que le tomaba casi 1 hora de ida y otra de vuelta. Aún así, continuó con sus clases de danza y sus actividades deportivas. Su vida giraba en torno a los estudios. No tenía tiempo, ni interés, en una vida amorosa, pero todo cambió en 2011. Ese año, Magdalena, con apenas 20 años, conoció a César Gómez Archinga, un hombre de 35, también originario de Taxco de Alarcón. César era un empresario exitoso. Tenía un bar muy conocido en el barrio, un lugar donde la gente se reunía después del trabajo para relajarse, convivir y disfrutar de lo que muchos decían que era la mejor cerveza de la zona. Al principio, Magdalena no mostró interés por aquel hombre mayor, pero César fue persistente. Se mostraba inteligente, leído, interesante. La cortejaba con poemas, flores, detalles que poco a poco fueron conquistándola. Con el tiempo, ella cayó rendida ante sus encantos. La relación avanzó con rapidez. César aparentaba ser un hombre responsable, maduro, alguien con quien se podía construir un futuro. Poco tiempo después de comenzar a salir, Magdalena descubrió que estaba embarazada. La noticia la tomó por sorpresa, pero César reaccionó con entusiasmo y de inmediato propuso matrimonio. Magdalena aceptó. Su familia no se opuso. Tampoco hubo resistencia por parte de los parientes de César. Así que no hubo obstáculos para la boda. Ese mismo año, en 2011, la pareja se casó en una pequeña capilla local, con una ceremonia íntima, rodeado solo de familiares cercanos y algunos amigos. Después de la boda, Magdalena se mudó a la casa de César, ubicada en el mismo edificio donde tenía su bar. En ese momento, Magda estaba en su 3er año de universidad, pero con un bebé en camino y las nuevas responsabilidades del matrimonio, decidió hacer una pausa en sus estudios para enfocarse en su familia. Una decisión que César celebró. Le encantaba tener a su joven esposa cerca, al alcance de su vista, bajo su control. Gracias a los ingresos estables del negocio familiar, Magdalena no necesitaba trabajar. No le faltaba nada. Se acomodó pronto a la vida doméstica y poco después nació su primer hijo. Menos de un año más tarde, volvió a quedar embarazada. En el verano de 2013, dio a luz a su segundo hijo. Pero a partir de entonces, las cosas empezaron a cambiar. A comienzos de 2014, Magdalena tomó la decisión de retomar sus estudios. Quería terminar la carrera que tanto esfuerzo le había costado iniciar. Y fue entonces cuando se topó con una muralla, su propio esposo. César se opuso rotundamente. Le exigía que esperara unos años más. Insistía en que los niños aún eran pequeños y que necesitaban a su madre en casa a tiempo completo. Pero Magdalena ya no quería seguir encerrada. Sus padres ofrecieron ayudar con el cuidado de los niños. La apoyaban en su deseo de regresar a la universidad y alcanzar su sueño. Así que volvió a las aulas, decidida a terminar lo que había empezado. Sin embargo, César no lo soportó. Los celos se apoderaron de él. Se volvió cada vez más controlador. Quería saber dónde estaba Magdalena a toda hora. Comenzó a pelear por cosas insignificantes. Al principio, ella pensó que solo era una fase, que se le pasaría. Pero la situación empeoró. Durante los casi 3 años y medio que llevaban casados, César había cultivado en silencio una necesidad enfermiza de control. Poco a poco la fue aislando, bajo el disfraz de buenas intenciones. Como se habían casado a los pocos meses de conocerse y Magdalena quedó embarazada casi de inmediato, no tuvo tiempo ni espacio para mantener su vida social. Luego llegaron los hijos, uno tras otro, y su mundo se redujo aún más. Pero con su regreso a la universidad, Magdalena comenzó a reconstruir su círculo social. Reencontró amistades, hizo nuevas y retomó las visitas a casa de sus padres. A ellos les encantaba ver a sus nietos y tener de nuevo cerca a su hija. César empezó a revisarle el teléfono. Supervisaba sus redes sociales, la vigilaba constantemente. Sus celos se volvieron enfermizos. Empezó a acusarla de cosas que nunca hizo, a imaginar engaños, a prohibirle maquillarse, ponerse perfume, usar tacones. Incluso comenzó a elegir su ropa. Con tal de evitar discusiones, Magdalena accedía. Pero no importaba cuánto se diera, nunca era suficiente para él. Poco después,
Le dio un ultimátum. Ya no podía seguir yendo a la universidad. Pero Magdalena no estaba dispuesta a rendirse. Había trabajado demasiado duro. Estaba a poco más de un año de graduarse como nutrióloga profesional. Ese fue el punto de quiebre. A partir de entonces, su vida se convirtió en una lucha diaria. César empezó a imponerle nuevas reglas. Restringía sus movimientos, su contacto con el exterior. Y en la primavera de 2014, bajo la presión constante y el desgaste emocional, Magdalena se vio obligada, otra vez, a abandonar sus estudios. Dejó de hablar con sus amigas. Se distanció de sus propios familiares. Apenas salía de la casa. Y poco a poco, incluso dejó de visitar a sus padres. María y Diego Romero, sus padres, comenzaron a preocuparse cuando Magdalena no asistió a una celebración familiar. Era un evento que jamás se perdía. Su excusa fue vaga. Dijo que tenía mucho trabajo en casa. Un mes después, faltó al cumpleaños de su abuela y también al aniversario de bodas de sus padres. Durante las llamadas telefónicas, su voz ya no sonaba igual. Respondía en monosílabos, evitaba preguntas directas, como si alguien estuviera detrás, escuchando. La joven alegre, llena de vida, había desaparecido. En su lugar quedaba una sombra, una mujer distante, ausente. Dejó de permitir visitas. Cada vez que alguien quería verla, ponía alguna excusa. Hasta que un día, su hermano mayor, Raúl, decidió presentarse sin avisar. Lo que encontró lo dejó helado. Magdalena era apenas una versión desvanecida de sí misma. Estaba visiblemente delgada, con la mirada perdida y el rostro marcado por el miedo. Ya no se cuidaba. Saltaba ante cualquier ruido. No era la mujer que él conocía. César le había quitado el teléfono. Solo le permitía hacer llamadas y él estaba presente. Su control era total. Y frente a sus hijos, ya comenzaba a mostrar una actitud violenta. Raúl, profundamente alarmado, le ofreció llevarla de vuelta a casa de sus padres. Pero Magdalena se negó. Le dijo que lo resolvería por su cuenta. Raúl no se quedó callado. Le contó todo a sus padres. Juntos, comenzaron a trazar un plan para ayudarla, pero ni siquiera podían hablar con ella con libertad. César siempre estaba cerca, siempre vigilando, como si Magdalena fuera un objeto que le pertenecía, y él no pensaba soltarla. En agosto de 2014, tras otro episodio de violencia, Magdalena llegó al límite. Esperó a que César saliera de la casa para hacer un mandado. En cuanto estuvo sola, contactó en secreto a su hermano Raúl y le pidió ayuda para escapar. No hubo tiempo para empacar mucho. Tomó solo lo esencial, algunos documentos, ropa y a sus hijos. Salió por la puerta trasera, evitando cruzarse con la madre de César, que vivía con ellos y que, a pesar de ser testigo de maltrato, siempre defendió a su hijo. Raúl llegó de inmediato. Subió a Magdalena y a los niños al auto y los llevó directo a casa de sus padres. Tal como se temía, César estalló en furia al descubrir que su esposa se había ido y que además había llevado a los hijos. No tardó en presentarse en casa de los Romero, exigiendo que Magdalena regresara con él. Pero su suegro y los hermanos de ella lo enfrentaron en la entrada. Le advirtieron que si no se iba de inmediato, llamarían a emergencias. César se marchó, furioso, pero no se dio por vencido. Los meses que siguieron fueron una pesadilla viviente. Magdalena y sus hijos no salían de casa si no era acompañada por su padre o alguno de sus hermanos. Todos temían que César intentara llevárselos por la fuerza. Ella acudió a las autoridades locales en busca de protección, desesperada, rogando ayuda para detener el acoso de su expareja. Pero la policía minimizó la situación. Dijeron que no veían un peligro inminente y rechazaron su solicitud. Un mes después de haberse marchado, Magdalena decidió dar el siguiente paso: presentar formalmente la demanda de divorcio. Fue entonces cuando César cambió de estrategia. Pasó de los gritos y amenazas a los ruegos y promesas. Lloraba, le suplicaba que volviera. Decía que había cambiado, que jamás volvería a levantarle la mano, que seguía amándola. Pero Magdalena no le creyó ni una sola palabra. Conocía demasiado bien sus manipulaciones. Durante un tiempo, César intentó convencerla con palabras. Pero cuando vio que ella no cedería, volvió a las amenazas, al chantaje emocional, a la intimidación. Magdalena vivía con miedo. Miraba por encima del hombro cada vez que salía. Temía que él apareciera en cualquier momento. Fue 2 veces más a la policía, buscando una orden de restricción. Otra vez la rechazaron. Le dijeron que no había indicios reales de peligro.
A principios de 2015, el divorcio se hizo oficial. El juez determinó que los hijos vivirían con Magdalena, pero que César conservaría derechos de visita, incluyendo fines de semana y días festivos. Parecía que, finalmente, César se había resignado. Dejó de insistir, dejó de acosarla. Magdalena volvió a respirar. Pudo retomar sus estudios y, esta vez, los terminó. Se graduó como nutrióloga y consiguió empleo en una clínica privada. Poco a poco, empezó a recuperar su vida. Estaba rodeada de familia, de amigos, con un futuro por delante. Empezó a soñar de nuevo. Pasaron casi 3 años desde el divorcio. César ya no se metía en su vida. Cumplía con el acuerdo de visitas y entregas. A veces, Magdalena iba a su casa a recoger a los niños, pero jamás lo hacía sola. Siempre iba acompañada por su padre o uno de sus hermanos. Aunque él intentaba mostrarse amable, ella nunca bajó la guardia. No podía, en su interior, sabía que jamás podría confiar en él de nuevo. Los años que pasó bajo su techo, marcados por el abuso físico y emocional, dejaron cicatrices profundas, imborrables. El 13 de enero de 2018, como era costumbre, los niños estaban con su padre. Ese mismo día, toda la familia Romero planeaba asistir a una misa en memoria de un familiar fallecido. Magdalena avisó a su madre que llegaría un poco más tarde. César se había negado a llevar a los niños a la iglesia, así que ella tendría que pasar por ellos. Acordaron verse en un parque cerca de la casa de César. Magdalena esperó ahí cerca de media hora. Entonces, César la llamó. Le dijo que había tenido que salir de urgencia y que había dejado a los niños con su madre. Aclaró que la señora no se sentía bien y no podía llevarlos al parque. Sin más opciones, Magdalena se dirigió directamente a casa de su suegra. En el camino, llamó a su madre. Le explicó la situación y le prometió que llegaría a la iglesia en menos de media hora con los niños. Esa fue la última vez que María Romero escuchó la voz de su hija. Magdalena nunca llegó a la iglesia. Su celular dejó de contestar y luego se apagó por completo. Alarmados, María y Diego comenzaron a llamar a todos los conocidos. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, pero nadie había visto a Magdalena. Intentaron hablar con César, pero él tampoco respondió. Esa misma noche, en medio de una creciente desesperación, los Romero fueron a la policía para reportar la desaparición. Pero los oficiales apenas prestaron atención. Dijeron que su hija era mayor de edad y que no tenía por qué avisar a cada hora. Además, solo habían pasado unas pocas horas desde su última llamada. Al día siguiente, la policía se negó otra vez a iniciar una búsqueda formal. Repitieron los mismos argumentos. Ante la indiferencia de las autoridades, la familia tomó cartas en el asunto. Empezaron a mover cielo y tierra. Contactaron a todos sus conocidos. Movilizaron amigos, vecinos, compañeros de universidad, colegas del trabajo. La búsqueda había comenzado, pero el tiempo jugaba en su contra. La noticia de la desaparición de Magdalena se propagó rápidamente por redes sociales. Las fotos de ella y sus hijos comenzaron a compartirse por todos lados, acompañadas de súplicas pidiendo ayuda a quien tuviera cualquier tipo de información. Volantes con sus rostros fueron pegados en cada poste de luz, cada pared, cada esquina del pueblo. Diego y María, desesperados, fueron a la casa de César, pero él ni siquiera los dejó entrar. Se mostró preocupado cuando escuchó que Magdalena y los niños estaban desaparecidos, pero mintió descaradamente. Dijo que Magdalena se había llevado a los hijos y que había mencionado ir a visitar a alguien. Una historia falsa. Magdalena había sido clara con su madre. Iría a recoger a los niños y luego se verían todos en la iglesia. Los Romero se dieron cuenta de inmediato. Algo no cuadraba. Sospechaban que César ocultaba la verdad. Volvieron otra vez a la policía. Suplicaron, rogaron, pero las autoridades seguían negándose a abrir una carpeta de investigación por desaparición. Ni siquiera quisieron interrogar a César, ni revisar su casa. Dijeron que no había motivos suficientes. Consumidos por la angustia, los padres de Magdalena no se detuvieron. Continuaron buscándola por su cuenta durante más de una semana. Al ver que no encontraban respuestas, comenzaron a organizar protestas públicas para visibilizar el caso. Querían presionar, gritar, obligar a que los escucharan. Y funcionó. Una vecina de César llamó a la policía. Reportó que los niños estaban ahí, en la casa de su padre. Poco después, más testigos dieron un paso al frente. Declararon que vieron a Magdalena entrar a la casa de César el día en que desapareció,
pero nadie la vio salir. La presión pública fue tal que las autoridades, finalmente, actuaron. El 22 de enero de 2018, se emitió una orden de cateo para el domicilio de César Arga. Lo que encontraron dentro fue espantoso. Incluso los agentes más experimentados quedaron impactados. Restos del cuerpo de Magdalena fueron hallados en condiciones indescriptibles. Algunas partes estaban congeladas, otras cocinándose en ollas. Órganos internos fueron colocados sobre una parrilla, como si alguien hubiera intentado asarlos. La casa parecía una escena sacada de una película de terror. Ni César ni su madre, Silvia Ega, se habían molestado en limpiar. No esperaban que la policía llegara tan pronto. Los oficiales contactaron de inmediato a los padres de Magdalena. Era necesario proceder con la dolorosa tarea de identificación. Lo que vieron los marcó para siempre. A pesar del estado en que se encontraba el cuerpo, María y Diego supieron de inmediato que se trataba de su hija. El impacto fue tan fuerte que María tuvo que ser atendida de urgencia por una crisis. La autopsia reveló una verdad brutal. Magdalena había sido severamente golpeada antes de morir. La causa de muerte fue asfixia mecánica, estrangulamiento con las manos. Pero lo más aterrador vino después. Sus hijos, de apenas 6 y 4 años y medio, estuvieron en la casa todo el tiempo. Fueron testigos del crimen. Presenciaron cómo su padre atacaba salvajemente a su madre, cómo la arrastraba, cómo la destruía. El hijo mayor, aunque pequeño, recordó lo ocurrido con una claridad espeluznante. Contó a los investigadores que vio a su papá golpear y ahorcar a su mamá mientras ella gritaba y trataba de escapar. Dijo que César la arrastró hasta la cocina y que su abuela bloqueó la entrada para que los niños no pudieran entrar. Pero él desobedeció, espió, y lo que vio lo marcaría para siempre. César fue señalado de inmediato como el principal sospechoso, pero cuando los agentes llegaron a su casa, él ya no estaba. Solo encontraron a Silvia Ega y a los niños. César había logrado escapar apenas unas horas antes de cateo. Todo indicaba que sabía lo que iba a pasar. Se llevó consigo todo el dinero en efectivo que pudo reunir y desapareció. Ese mismo día, doña Silvia fue detenida. Permaneció en la cárcel en espera de juicio. Nunca perdió la calma, ni un solo gesto de remordimiento. No negó su implicación en lo que le pasó a su nuera. No pidió perdón. Llevaba años sabiendo cómo su hijo trataba a Magdalena, y siempre lo justificó, lo defendió, lo encubrió. La investigación reveló que, si bien no cometió el asesinato con sus propias manos, Silvia sabía exactamente lo que su hijo planeaba. Ayudó a tender la trampa para que Magdalena llegara a la casa y luego participó en la macabra tarea de desmembrar el cuerpo y ocultar las pruebas. Pero hubo algo que perturbó incluso a los detectives más curtidos. Algunas partes del cuerpo habían sido cocinadas en un estofado espeso. Los órganos internos estaban colocados sobre una parrilla. Silvia no pudo explicar por qué. No dio razones claras. Se manejaron dos teorías, que intentaban alimentar a los 5 perros de la familia con los restos, o algo todavía más retorcido, que planeaban servir la carne humana en su local de comida. Durante el juicio, los nietos de Silvia testificaron en su contra. Contaron lo que vivieron, lo que vieron. El mayor, entre lágrimas, describió cómo vio manos hirviendo en una olla y la cabeza de su madre dentro del congelador. El trauma fue profundo. Les tomó meses de terapia empezar a sanar. Las pesadillas no cesaban. En noviembre de 2019, el tribunal declaró culpable a Silvia Ega por todos los cargos. Fue condenada a 40 años de prisión, sin derecho a libertad anticipada. Por su edad, la sentencia equivale a cadena perpetua. Y aún así, nunca mostró arrepentimiento. En cuanto al principal sospechoso, César Arga, se lanzó una orden de captura a nivel nacional. Las autoridades no lograron dar con César inmediatamente después del hallazgo. Su madre afirmó no saber dónde estaba, ni tener contacto alguno con él. Pero pronto salieron a la luz documentos y testimonios que revelaban algo doloroso. Magdalena había intentado en múltiples ocasiones obtener una orden de protección contra su expareja. Repetidas veces expresó su miedo, advirtió que su vida corría peligro. Y aún así, fue ignorada. A pesar del enorme interés mediático, de las protestas que estallaron en todo el país exigiendo justicia, el paradero de César seguía siendo un misterio. La búsqueda duró más de 4 años. Las autoridades lo rastrearon dentro y fuera de México. Incluso la Interpol se unió a la cacería. Pero cada pista se enfriaba. Cada esfuerzo terminaba en nada. Hasta que,
En julio de 2022 ocurrió lo impensable. En Tijuana, una ciudad fronteriza, estalló una riña entre dos hombres ebrios en el interior de un bar. Ambos fueron detenidos por la policía local. Uno de ellos se identificó como Máximo Herrera García. Pero en la estación, al tomarle las huellas digitales, la verdad salió a la luz. Ese hombre no era quien decía ser. Era César Gómez Arca, el feminicida más buscado del país. Había vivido todo ese tiempo bajo una identidad falsa. Evadió la justicia durante años, pero su carácter violento y el alcohol lo traicionaron y terminaron llevándolo directamente a prisión. Una vez confirmado su nombre, César fue trasladado de inmediato a su ciudad natal. Quedó bajo custodia, en espera de juicio. Sin embargo, intentó retrasar el proceso una y otra vez, cambiando de abogado constantemente. No fue sino hasta el otoño de 2023 que comenzó oficialmente el juicio. Una vez más, los testigos clave fueron los hijos de Magdalena. Ya adolescentes, pudieron narrar con más claridad lo que vivieron aquel día. Frente al tribunal, testificaron contra su propio padre, y lo que dijeron no dejó dudas. En noviembre de 2023, César Gómez Arca fue declarado culpable del asesinato premeditado y brutal de su exesposa. El tribunal clasificó el crimen como feminicidio. El motivo, según la sentencia, fue una sed de venganza acumulada durante años después del divorcio. La condena fue ejemplar. 55 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Los hijos de Magdalena quedaron oficialmente bajo el cuidado de sus abuelos maternos, María y Diego Romero. Los mismos que jamás se rindieron, que movieron cielo, mar y tierra para que la historia de su hija no quedara en el olvido, para que su nombre tuviera justicia. Gracias por ver este caso hasta el final. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Si quieres ayudar a que este canal crezca, no olvides darle like, dejar un comentario o compartir este video. Tu participación hace toda la diferencia.